momento es muy claro. Fue el primer naufragio de una patera en las costas de Canarias. Fue el 26 de julio del 99, en la playa de la Señora. Justo se cumplen 20 años de la muerte de esos 9 jóvenes marroquíes a solo unos metros de la playa de la Señora, en el sureste de Fuerteventura. Yo estaba haciendo prácticas en la cadena SER y fue la primera noticia que di a nivel nacional, la primera patera con muertos en la ruta hacia Canarias en este tiempo de migraciones de las últimas décadas, ¿no? Y luego hay un componente familiar. Siempre me interesó África, siempre me interesó lo que estaba más allá de la punta del muelle, porque mi abuelo estuvo más de 30 años pescando en el Banco Canario Sahariano, en el Ayun, en Bojador, en Villa Cisneros, también en Mauritania, en Nuadhibou, como muchos canarios que durante mucho tiempo tuvieron allí su medio de vida en el caladero mauritano, y por tanto siempre tuve curiosidad por saber qué había al otro lado de esta lámina de agua que nos separa del continente cercano. Si hay algo que tengo claro en estos 20 años desde que empecé a informar sobre las migraciones, que nuestro sistema legal para regular el movimiento de la gente es un fracaso. Solo sirve para generar más muertos y más desplazamientos que nunca. Que la política de vallas, de muros, del muro legal que dificulta la movilidad de la gente solo sirve para generar sufrimiento. Ni se consigue su supuesto objetivo, que es evitar que la gente llegue, ni se consigue reducir las muertes, al contrario. En 2018 tenemos el récord de llegada por mar a las costas españolas, 57.000 personas, más otras 7.000 aproximadamente en Ceuta y Melilla, 64.000, más que nunca, desde que la gente llega de manera irregular, marítima o terrestre a España. Y el año pasado en el estrecho tenemos tal número de muertos que prácticamente el único precedente es 2006, porque la ruta canaria con Mauritania y Senegal era mortal, brutal, y uno de cada 3 cayucos desaparecía, según decía la Unión Europea en aquel momento, ¿no? Entonces, si de algo me ha servido estos 20 años es para constatar el fracaso del modelo migratorio, ya está bien. Yo creo que ya alguien tendría que atreverse a cambiar el modelo y promover otro en el que al menos la gente no se muera intentando cambiar de país. Y por otro lado, he tenido la fortuna enorme de aprender de la gente que vive en nuestro entorno, de los marroquíes, de los senegaleses, de los argelinos, de los malienses, de los guineanos, de los gambianos, de los mauritanos, de los nigerinos. He tenido la suerte inmensa de poder hacer amigos en todo este periplo también periodístico, conociendo las causas reales de los resortes de la inmigración al desplazamiento, de entender mucho más el mundo, que es mucho más complejo que las cosas cotidianas o locales que solemos tener aquí en Canarias, en cualquier parte del planeta. Y me siento tremendamente afortunado porque creo que hoy soy mejor persona por haber conocido a toda esta gente que he conocido en estos 20 años. Pues hace falta valentía, de que aquellos partidos que supuestamente en sus principios fundacionales tienen el respeto a los derechos humanos, tienen el respeto a la diversidad o tienen el respeto a los derechos de las sociedades, se atrevan a plantear un cambio de modelo. Lejos de atreverse, el problema es que están aparejando cada vez más sus ideas a la de los retrógrados, a lo de los ultras, a lo de los xenófobos, ¿no? Es decir, el problema que tenemos no es tanto que haya xenófobos que estén ganando parcela, porque xenófobos siempre ha habido. El viejo tópico de echarle la culpa al chivo expiatorio exterior, a los últimos en llegar, es algo que está en la historia de la humanidad, en el crack del 29, en los totalitarismos del siglo pasado, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que han ganado terreno en el racismo 4.0, que es el de nuestro tiempo, han ganado terreno por el abandono de los supuestos partidos más progresistas o con mayor compromiso en los derechos ciudadanos. Han hecho un abandono de sus principios políticos que defienden la dignidad de las personas y han dejado que el relato migratorio lo ocupen los ultras, los fascistas y los creadores de odio. El relato muchas veces pensamos que es simplemente el mensaje periodístico, que es el relato de los periódicos, de las televisiones, de la radio. El relato hoy son las redes sociales, que desgraciadamente mal usadas son creadoras de odio, son un nicho de racismo absolutamente brutal, y eso lo dicen todos los informes del Movimiento contra la Intolerancia, del Veraxe, etcétera, etcétera. Y el relato es el que construyen las fuentes oficiales, los gobernantes, los dirigentes de partidos políticos, los portavoces policiales, que muchas veces, no sé si por falta de formación, utilizan un lenguaje adecuado. Desde el minuto 1 en el que alguien atraviesa una frontera de manera irregular, estamos criminalizando a esa gente, ¿no? Y toda la narrativa es, hay que levantar muros,
vienen, roban o nos violan a nuestras mujeres. Todo este tipo de fast food ideológico sin contrastar, falso, que cuela y que se contagia de manera rápida. Y yo creo que si ha conseguido ese relato triunfar es porque los que tienen la obligación por sus principios políticos de luchar por un mundo más justo y más igualitario han permitido que los otros copen su terreno. Yo creo que hay que pasar a la acción. O sea, yo valoro todos los movimientos sociales que intentan educar en la diversidad. Es decir, yo creo que sería muy interesante dejar de hablar de migrantes o de MENA, de utilizar acrónimos que cosifican a la gente. O sea, es un niño, sí, un niño migrante, igual nació en otro lado, pero es un niño que forma parte de nuestra sociedad, que va a nuestro colegio, que forma parte de nuestro barrio, o que es un ciudadano más, un adulto, una ciudadana. Entonces, si dejamos de cosificar a la gente, ya sería una cosa importante. Pero digo que hay que pasar a la acción porque hay que contrarrestar la mentira. Cada vez que se mienta hay que salir a decir que es mentira. La duda, hay muchas dudas, hay muchos estrategas de la comunicación que dudan de si al contestar estás blanqueando su discurso, si estás haciendo que se conozca su discurso cuando le responde, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que no lo hagamos, ellos seguirán ganando parcela y protagonismo en el debate público, y si no, esa parte de la ciudadanía que no está tan familiarizada, ¿no?, con lo que nosotros manejamos, con los datos reales, no escucha los datos reales, se va a creer la mentira y se va a creer esa maquinaria de xenofobia, ¿no? Entonces yo creo que es interesante que en barrios, en islas como Tenerife o en archipiélagos como Canarias existan organizaciones, colectivos, etcétera, etcétera, que como ustedes peleen para dignificar el discurso. Es decir, que hay problemáticas, que hay problemas aparejados al desplazamiento de la gente y tal, siempre lo ha habido en la historia de la humanidad, pero todo se ha superado. No hay ninguna nación en el planeta donde la llegada de inmigrantes haya supuesto un problema de subdesarrollo económico, de subdesarrollo cultural. Al contrario, algunos de los ejemplos hoy de las grandes naciones del mundo son puro producto de la llegada de personas de otros lados, que se lo digan a Estados Unidos, que se lo digan a Argentina, que se lo digan a Brasil, que se lo digan a Sudáfrica, que se lo digan a la India, en fin, tenemos 40.000 ejemplos, ¿no? O España. España hoy en día tiene tal riqueza cultural, musical, artística, etcétera, etcétera, entre otras cosas porque bebemos de un intercambio permanente a lo largo de nuestra historia con distintas culturas, ¿no?, árabe, judía, etcétera, etcétera, América Latina. Está claro, no hay ninguna duda al respecto que somos mejores cuanto más diversos somos, cuanto más aprendemos, intercambiamos experiencias. Estoy preocupado por el auge del odio y del racismo. Además me parece increíble que ese auge esté siendo tan potente en nuestro tiempo. Nunca ha habido tanta información sobre la realidad de los migrantes, de los refugiados, sobre los motivos por los que la gente se muere. En 2015, de repente, con la muerte de Ilan Kurdi, todo el mundo descubre la guerra de Siria o que se morían niños llegando a Europa, cuando esto llevaba pasando más de 25 años, ¿no? Por tanto, como dice Martín Caparrós, el excelente periodista y cronista argentino, si tenemos más información que nunca, si hay más crónicas, más reportajes y más relatos en las televisiones, en los libros, en los periódicos, de por qué la gente viene y por qué la gente tiene que poner a salvo su vida, buscar prosperidad en Europa o en Estados Unidos, la pregunta es ¿qué queremos saber? ¿Queremos saber por qué la gente tiene que hacer esto? ¿O preferimos, como siempre, autoconvencernos de que nuestra única problemática local, localista, cotidiana, de nuestro día a día, es lo único que acontece en este mundo? Es un poco la gran controversia de la globalización. Somos globales para que haya una gran compañía que controle todo nuestro consumo y nos traiga cualquier cosa, o que nos traigan por dron el día de mañana a casa. Para eso sí somos globales, o para imitar la moda de cualquier artista o cualquier futbolista en cualquier parte del mundo. Pero no queremos ser globales a la hora de que ese intercambio, que puede ser positivo para otras cosas, también llegue a la puerta de nuestras casas, ¿no? Yo estoy muy preocupado por el auge del racismo, porque el auge del racismo en otros tiempos en los que vivíamos amurallados, como la Edad Media, o como vivíamos encerrados en nuestras realidades, era fácil, porque el desconocimiento que teníamos del otro era muy grande. Pero hoy en día no podemos aludir desconocimiento para ser víctimas de la creación del racismo. Entonces, ¿a qué parte de nuestras neuronas está acudiendo ese mensaje, como yo decía, fast food ideológico, que nos hace pensar que el otro es culpable de nuestra realidad? Es que lo que decíamos, ¿no? Un chico llegado
en Patera de Mali el otro día a Lanzarote o a Tenerife es el culpable de que tengas el salario más bajo de España o de que los índices de pobreza en Canarias sean los críticos o que España sea el cuarto país más desigual de la Unión Europea entre los que más cobran y los que menos cobran? Evidentemente no, pero es increíble que haya gente que lo piense, es increíble que haya gente que se trague ese tipo de discurso, ¿no? Es un poco el sentido utilitarista, ¿no? El usar y tirar a las personas. La inmigración nos interesa utilitaristamente, cuando el gran burbuja de creación de pisos, ventas, etcétera, etcétera, no había ningún problema que llegara a 700.000 marroquíes a incorporarse al mercado de la construcción en España. Pero desde que se irrumpe la crisis en 2007-2008, el gobierno, los empresarios y ya el caldo de cultivo racista intrínseco empieza a argumentar que ya era hora de que se fueran, ¿no? Y se empieza a hablar de los planes de retorno, que ya no hay trabajo para tanta gente, que se tienen que volver a sus países. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro legado histórico? Que establecimos un sistema durante décadas de usar y tirar a la gente. Yo creo que con el tiempo tendríamos que reflexionar y pensar que este tiempo, de estos 30, vamos a ver que no dure mucho más tiempo, este periodo en el que hemos condicionado con nuestras leyes la muerte de un montón de gente intentando cruzar fronteras en todo el mundo, y que cuando llegaban a nuestros territorios los explotábamos o los convertíamos en ciudadanos de segunda categoría muchas veces porque no tenían los mismos derechos. Yo creo que debería ser estudiado con el tiempo por historiadores, sociólogos, etcétera, etcétera, como un tiempo a no repetir en la historia de la humanidad. Desde el punto de vista del periodismo, creo que es más necesario que nunca hacer un ejercicio profesional de las cosas y dejar de hablar tanto de números como hablar más de la gente. El relato migratorio está secuestrado por los gobernantes, los portavoces sindicales de las policías, los policías, etcétera, etcétera. Y hay una pequeña parte que son las ONGs que trabajan con los inmigrantes, que hablan muchas veces en nombre de los inmigrantes, y los inmigrantes, los protagonistas en realidad del viaje o de su ciudadanía ya dentro de España, de Europa, no están en el relato. Pero no que estén ya en un reportaje de un periódico, sino no están en la serie de televisión, y son al menos el 11% de la población de España. Entonces yo creo que como periodistas tenemos que ir a otra forma de comunicar al respecto, pues seguramente la forma que hemos empleado hasta ahora de números y testimonios o datos fiables y testimonios, por lo que sea, hoy en día no es suficiente para competir con los creadores de odio que utilizan sobre todo las redes sociales, ideas explícitas, mensajes sencillos, etcétera, etcétera, que son más difíciles de contrarrestar. Pero yo tengo esperanza. Hay mucha generación de jóvenes periodistas que se están incorporando a los medios, que están creando como periodistas freelancers, proporcionando contenido, que se han ido a África, que están viviendo en Senegal, en Mali, en Mauritania, o muchos que se han ido a América Latina y que ya nos cuentan otras cosas de los países de origen y nos ayudan a entender, por ejemplo, los países de origen o el por qué viene la gente, ¿no? Y también por otras narrativas de ir más allá de las causas reales económicas que generan tanto desplazamiento. Estos días Oxfam está sacando su informe anual sobre los escándalos fiscales, IBEX 35, etcétera, etcétera, y vemos que ha subido la riqueza de los ricos en España un 12% y el salario de la población normal ha decrecido un 5%. Se está hablando de un decalaje de un 17% de riqueza en solo un año. Esa es la clave de todo. Cómo están construyendo ciudadanos pasivos, manipulables, empobrecidos, ideológicamente más débiles y que por tanto son más manipulables. Y tú le haces entender a ese ciudadano que la culpa de que tú cobres menos, de que tengas menos poder adquisitivo o de que tu salud o tu educación, etcétera, etcétera, sea peor, es culpa del que llegó en Patera antes de ayer a Lanzarote o a Fuerteventura. La cuestión es que si con una mejor educación, con un mejor contexto informativo y con una narrativa más completa por parte de toda la gente, no solo los medios de comunicación, y apelando a la responsabilidad, exigiendo la responsabilidad de los políticos, de los gobernantes, votando a los gobernantes que tengan unas ideas más justas, ¿no?, que a los que proclamen el odio, creo que con todo eso, que parece complicado, desarrollaremos una sociedad mucho más diversa, completa, enriquecedora, ¿no? Yo soy optimista, porque creo que la gente joven, los periodistas jóvenes y la gente que se está incorporando a la sociedad es mucho más allá de ese tópico estúpido que muchas veces queremos construir de los ninis, de los que no quieren saber nada, ¿no? Yo me encuentro con muchos jóvenes que sí quieren saber, que sí quieren discutir este modelo actual de convivencia en el que desgraciadamente hay unos que se creen superiores a otros, ¿no? Yo creo que hay que trabajar, es una labor dura, es una labor de picar mucha piedra barrio a barrio y colegio a colegio, instituto a instituto, universidad a universidad,
pero es la única manera. Y creo que este tiempo nos exige más entrega que nunca, porque si no, van a ganar los malos, y va a ganar el odio, y van a quedarse mucho tiempo creando más odio, ¿no? Y hemos tardado tanto tiempo en ver un presidente negro en Estados Unidos, en ver personas negras en nuestro Parlamento, o de descendientes de inmigrantes, etcétera, etcétera. Hemos tardado tanto tiempo en llegar a un cierto nivel de naturalidad que no podemos permitirnos el lujo de que ellos vuelvan a copar todo el relato. Este documental narra el 1% de las migraciones que se han producido en España en los últimos 30 años. Es verdad, la llegada de inmigrantes en patera es mínima con respecto al flujo migratorio español en general. El problema es que la gente se muere intentando acceder a España por vía marítima o saltando las vallas, porque no les dejamos otra vía para venir. Este documental pretende ser una sacudida porque documenta con pruebas, fotografías, datos, testimonios lo que han generado estas políticas. Algunos de los naufragios más graves, naufragios evitables, con testimonios que demuestran cómo, si se hubiera articulado bien, incluso el naufragio se hubiera evitado, testimonios de supervivientes que cuentan cómo sucedieron los hechos, activistas, periodistas que documentan, que forman parte de la historia de estos 30 años. Y lo que pretende sobre todo es que nos hagamos preguntas. ¿Por qué permitimos que este sistema se estableciera? ¿Por qué seguimos permitiendo que se siga estrellando tantas vidas contra nuestra frontera? Y si la historia nos juzgará, ¿no?, en el sentido de haber permitido esto. Nos interpela el documental a todos como ciudadanos, no deposita todas las responsabilidades en los que toman decisiones políticas, y pretende sobre todo eso, que sea un ejercicio de memoria, porque las miles de personas que han muerto en el Atlántico, en el Mediterráneo, en nuestras playas, son hijos, padres, familiares, con nombre y apellidos que deberían tener el reconocimiento de memoria que exigimos para otras realidades. Cada una de esas personas necesita un ejercicio de memoria, y la memoria es la única manera, la memoria histórica, la reflexión, para que una sociedad sea consciente de lo que ha condicionado, ha provocado o ha sido partícipe en este tiempo, y de que nos planteemos un cambio. Porque este documental, si algo demuestra, es que estos 30 años no han servido para nada a la hora de regular las políticas migratorias. Lo único que han servido es para contribuir a la muerte de la gente, ¿no? Entonces, repasando algunos de esos momentos clave, haciendo crítica incluso sobre cómo lo hemos contado los periodistas en algún momento, y apelando sobre todo a las diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el documental hay un momento en el que Pepe Naranjo narra cuando él fue a documentar la historia de los invisibles de Colda. El mayor naufragio que tiene lugar en la ruta hacia España fue en 2007, un cayuco que salía de Casamance, eran casi 170 chicos de Colda que estaban un poco más al interior de Casamance, y cómo se reconstruye toda la historia en base a un superviviente que se baja de la patera del cayuco en el último momento. Pepe está ese verano tomando testimonios a las familias y recopilando las historias, cuando justo pasa el accidente del avión de Spanair, del aeropuerto de Barajas, que venía a Canarias. Y Pepe estaba allí tomando testimonios, etcétera, etcétera, y veía las imágenes, preocupado de la lista oficial de muertos, los funerales de Estado, el reconocimiento de esas víctimas, y paralelamente él estaba documentando lo que está pasando con esas madres, esos padres, esos hermanos en Senegal, donde no había lista oficial de muertos, donde no había ningún tipo de reconocimiento, donde no había ningún tipo de reparación por parte de los estados o de nadie hacia esa gente, ¿no? Son un poco lo que provoca el documental, ¿no? Las dos partes de la balanza. El documental es libre de derechos, se hizo con la idea por parte de la Diputación de que se difundiera al máximo. Está subtitulado en inglés y francés, se está viendo fuera de España, en Senegal, en Francia, en Marruecos, en Estados Unidos, en México, lo están pidiendo muchas organizaciones, muchas entidades. La idea es que esté ahí como un material para la reflexión, como material para el visionado histórico, para la memoria, y que sean organizaciones, universidades, estudiantes de periodismo, estudiantes de sociología, estudiosos del ámbito de la inmigración, políticos, que cualquiera que de verdad quiera saber lo que ha pasado y que no quiera mirar al otro lado, tenga ahí la posibilidad de acudir a este documento, como hay otros muchos, pero en este caso con nuestra visión, una visión crítica. Esto ha pasado en estos 30 años, hemos sido testigos, quieras o no, hayas mirado a otro lado o no de esto, y por tanto reflexionemos al respecto, ¿no? Que esto no pase como una fatalidad. Estos no son accidentes de tráfico generados por un simple accidente.
Estos son muertos generados porque condicionamos con nuestras leyes que la gente se tenga que subir una patera o saltar una valla porque no hay visado, no hay posibilidad de pedir asilo en los países de origen y sobre todo porque hemos condicionado un sistema económico que genera y condena a la pobreza extrema a mucha gente para toda su vida.